¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vamos a empezar el desarrollo de los temas que corresponden a la parte de historia universal con el primero de ellos, que es el tema de historiografía. Recuerden que cuando hablamos de historiografía hablamos, número uno, acerca del desarrollo temático y epistemológico de la carrera de historia, del trabajo del historiador, y número dos, hablamos acerca del progreso de los historiadores y de la ciencia histórica como tal desde que apareció en Grecia. Así es que, por un lado, historiografía hace referencia al desarrollo profesional del historiador, a la parte epistemológica, y por otro hace referencia también a la evolución del pensamiento histórico desde que surge en Grecia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de historia, y este es uno de los grandes aportes griegos, hablamos entonces de una ciencia social que se encarga de poder reconstruir, analizar e interpretar. ¿Qué reconstruimos, qué analizamos, qué interpretamos? Los denominados hechos históricos. Estos hechos históricos son los acontecimientos más importantes realizados por el hombre, obviamente formando una sociedad humana, dentro de un determinado espacio y en un determinado tiempo. Es lo que Fernand Braudel, por ejemplo, un notable historiador francés de la Escuela de los Anales, mencionaba con el espacio histórico, el área en donde se produce el acontecimiento, el hecho o el proceso, y el tiempo histórico, que se suele dividir en tiempo de larga duración, cuando hablamos de una estructura política, económica o social, cuando hablamos de un tiempo de media duración, si es que nos referimos a un elemento coyuntural, y un tiempo de corta duración si nos referimos, por ejemplo, al acontecimiento en sí. Si hablamos de estructura o tiempo de larga duración, ejemplo, el imperialismo, que abarcó un par de siglos. Si hablamos de una coyuntura o tiempo de media duración, hablamos de la crisis de los Balcanes, que genera la base para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Si hablamos del acontecimiento o tiempo de corta duración, el atentado de Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. Su asesinato motivaría el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los 4 elementos de análisis del hecho histórico serían entonces el hombre, la sociedad, el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, si la historia nace en Grecia, es lógico suponer que los primeros historiadores van a ser de origen griego. Es ahí donde tenemos que recordar al padre de la historia. Ese es el famoso Heródoto. Heródoto, que viaja por todo el cercano oriente, recoge todas aquellas noticias y todas aquellas informaciones que los funcionarios y sacerdotes, tanto de la Mesopotamia como de Egipto, le van contando acerca de los procesos que se habían dado en dichos territorios. Heródoto luego reúne toda esta información en un famoso texto conocido con el nombre de Historias, que luego sería dividido en 9 partes, los 9 libros de la historia, como se le conoce a la obra de Heródoto. Un punto importante a recordar es que Heródoto es el que nos narra, por ejemplo, el enfrentamiento entre griegos y persas, que será conocido con el nombre de guerras médicas. Pero a la par de Heródoto también aparecieron otros historiadores. Uno de los más conocidos e importantes es Tucídides. Tucídides es el primero que nos va a dar la idea de poder analizar el proceso desde un punto de vista un tanto más racional. Mientras Heródoto recoge la información, la describe muy bien, por cierto, y es fácil entenderlo, Tucídides, por el contrario, se preocupa en poder analizar las causas, efectos y consecuencias de los procesos históricos. De ahí es que, mientras a Heródoto se le suele llamar el padre de la historia, a Tucídides se le suele conocer como el primer historiador científico. Por eso la trascendencia, por eso la importancia de ambos en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los hechos históricos van a ser reconstruidos por el uso y gracias al uso de las fuentes. Las fuentes históricas que por su origen pueden ser primarias o secundarias y que por su forma, sus características pueden ser orales, escritas, materiales. Eso es lo tradicional. Las fuentes pueden ser orales. Por ejemplo, si hablamos de leyendas, relatos o mitos, en la imagen se puede apreciar el famoso rapto de las Sabinas que se produce durante el reinado de Rómulo, el fundador de la ciudad de Roma y el primer rey romano, por ejemplo. Las fuentes también pueden ser
escritas, si hablamos de todo tipo de documentación, ¿sí? Los periódicos, los diarios, las revistas pueden ser consideradas también como fuentes de este tipo. Pero también las fuentes pueden ser materiales. En algunos casos se les suele llamar también monumentales o arqueológicas. Ahí tenemos la ciudadela de Machu Picchu, por ejemplo. De forma tradicional, las fuentes pueden ser por su origen, primarias o secundarias, y por su forma, orales, escritas, materiales, etnográficas, audiovisuales o iconográficas también, por ejemplo. Ahora, el conocimiento que podemos utilizar para poder analizar los hechos históricos requiere a su vez de conocimientos auxiliares. Por esa razón es que nosotros utilizamos también y empleamos el conocimiento que aportan ciencias auxiliares como la arqueología para la reconstrucción de las fuentes materiales, la geografía para una mejor comprensión del espacio en donde se producen los hechos, o la antropología para poder entender mejor la evolución biológica y cultural del ser humano. Además, contamos con disciplinas como la cronología, que nos facilita ordenar los hechos históricos en líneas secuenciales para una mejor comprensión de los mismos. La epigrafía, que permite el conocimiento de las escrituras antiguas, que si están en documentos le llamaremos diplomática, por ejemplo, que si están en monumentos le llamaremos, en este caso, inscripciones antiguas. ¿Correcto? Y la paleografía, que permite justamente el conocimiento de esta escritura antigua. Muy bien, ahora, a la par de ello, ahí tenemos un ejemplo que es la numismática, otra de las grandes disciplinas auxiliares que empleamos los historiadores. A la par de ello, para una mejor comprensión de los hechos, usamos una periodización de la historia. La periodización tradicional clásica es aquella que divide la historia en 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua, que se inicia con la aparición de la escritura; la edad media, que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente debido a las invasiones bárbaras; la edad moderna, que se inicia con la caída de Constantinopla debido a la invasión de los turcos otomanos; y la edad contemporánea, que se inicia a partir del estallido y el desarrollo de la Revolución Francesa. Ahora bien, en la Edad Antigua tendremos el desarrollo de las civilizaciones clásicas como la griega y la romana; en la Edad Media el desarrollo del sistema feudal y del régimen señorial típico de este periodo; en la Edad Moderna las monarquías autoritarias y luego absolutistas, esta es la imagen del famoso Luis XIV, el Rey Sol; y en la edad contemporánea, sobre todo en la etapa del siglo XX, podremos apreciar el famoso enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se conocerá con el nombre de la Guerra Fría. El problema con esta periodización es que los acontecimientos que marcan el inicio y el final de cada una de estas etapas se desarrollan principalmente en Europa. Por esa razón es que esta división es denominada eurocéntrica. Es didáctica, es metodológica y por esa razón se sigue empleando, pero no es tan adecuada para poder hablar de la historia de América, de África, de Asia, por ejemplo. Es la problemática de esta forma de periodizar a la historia, su marcado eurocentrismo. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente capítulo que tenemos que revisar es acerca de la evolución humana, el llamado proceso de hominización. Esta es una imagen de todos nuestros ancestros. Recuerda que cuando hablamos de evolución, hablamos de un proceso biológico y natural. El proceso de hominización es también un proceso biológico y natural que nos permite o que permitió que un grupo de primates se adapte a ciertas condiciones medioambientales, y eso facilitó su desarrollo cognitivo. Factores importantes y cruciales para este proceso de hominización: número 1, la aparición de una falla geológica en la parte sudeste de África, que se conoce con el nombre de Rift Valley o Valle del Rift. Esto permitió que un grupo de primates adopte una posición erguida, se desplace en 2 extremidades, a eso se le llama bipedismo o marcha bípeda, permita la mejora de la capacidad prensil gracias al pulgar oponible, y con la ingesta de carne, el aumento de la capacidad craneal facilitará también el desarrollo cognitivo de estos primeros homínidos. La característica principal que siempre tienes que tomar en cuenta para poder determinar si un primate evolucionado es o no homínido es el bipedismo. Es la característica principal que van a presentar todos estos personajes. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahí más o menos se ve un bosquejo de cómo se pudo haber desarrollado la evolución en nuestra especie. Muy bien, y ahí tenemos también una imagen entre nuestros ancestros y nosotros Homo sapiens. Ahora, revisemos cuáles fueron los principales homínidos. Los homínidos más antiguos que tenemos conocimiento como tal hasta el día de hoy pertenecen al género Ardipithecus, que tienen una antigüedad de más de 5 millones y medio de años. La especie más famosa es la especie Ramidus. Esta especie Ramidus demuestra ya características típicas de un personaje que está desplazándose en dos extremidades. Hay restos más antiguos, pero todavía siguen siendo motivo de debate para ver si son o no homínidos. Por el momento, la comunidad científica acepta al Ardipithecus como el homínido más antiguo, ¿sí?, por sus características de bípedo. Luego de los Ardipithecus llega otro género, el género Australopithecus. Y de este género Australopithecus va a destacar la especie Afarensis. Ahí tenemos los restos de la famosa Lucy. Lucy nos regala el 40% de sus restos, y esto permite identificar ciertos elementos morfológicos y anatómicos que nos dice no solamente que son bípedos, sino que a partir de los Australopithecus afarensis se va a crear la línea evolutiva que va a facilitar años más tarde la aparición del género Homo. Otro resto muy famoso, ahora último, es el de esta niña llamada Selan, que se traduce como paz. Es la famosa niña hallada en la región de Diquica y que también forma parte de la especie Afarensis. Luego de los Afarensis destaca obviamente el género Homo. ¿Qué caracteriza principalmente al género Homo? Dos cosas: la creación de herramientas de piedra y un aumento constante y progresivo del volumen cerebral, una mayor capacidad craneal. Tenemos al famoso Homo habilis, considerado como el primer hacedor de útiles, el primer creador de herramientas de piedra. Y luego, ahí saltando, tenemos al famoso Homo ergaster. El Homo ergaster será el primer homínido que salga del continente africano. Él va a ser el personaje, el protagonista de la primera migración de la especie humana fuera del continente africano. Mientras el Homo habilis va a producir lascas por medio del golpe de una piedra sobre otra, el Homo ergaster va a trabajar con hachas de mano, los famosos bifaces. Luego de ellos va a destacar el famoso Homo erectus, al cual le vamos a deber el uso del fuego por primera vez, importante para la cocción de los alimentos y para una mejor socialización. Y luego el Homo antecessor, cuyos restos más importantes fueron hallados en Atapuerca, en España. Es ahí donde destaca el primer homínido que llega al continente europeo. Después del Homo antecessor tenemos una bifurcación que permite la aparición del Homo heidelbergensis, uno de los primeros que empieza ya a enterrar a sus muertos, y luego de eso el famoso hombre de Neandertal. No es solamente el Neandertal un personaje que entierra a sus muertos, sino que ahora va a tener ciertos rituales, motivo por el cual con el Neandertal siempre lo vamos a relacionar con las primeras ideas mágico-religiosas. ¿De acuerdo? El Neandertal lamentablemente se extingue, y una de las razones de su extinción será la aparición y migración del Homo sapiens. El Homo sapiens apareció en África. Eso lo sabemos gracias a la famosa teoría de la Eva mitocondrial, un rastro genético que es transmitido solamente por línea femenina. El Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años. Prueba de ello son los restos del hombre del río Homo y el hombre Erto. Y a partir de eso, el Homo sapiens va a protagonizar otra migración fuera del continente africano ya hacia todos los demás continentes. ¿De acuerdo? Este es más o menos el mapa de desarrollo del Homo sapiens y sus migraciones por todos los demás continentes. El Homo sapiens es la especie que domina el mundo y es la especie a la cual nosotros pertenecemos. En lo sucesivo vamos a hablar también acerca del desarrollo de la prehistoria, que es lo que veremos en unos instantes. Una fuente bibliográfica acerca de todo el contenido que hemos desarrollado hasta el momento. En el siguiente video vamos a hablar entonces acerca de la prehistoria.